El debate económico en minuto a minuto vamos a presentar a la mesa de hoy. Está Federico Cagnani. ¿Qué tal Federico? Está Fabián Amico, que también es economista, José Manlio Calda, dirigente de Republicanos, y Federico Martelli del Movimiento de Unidad Popular. Así que bienvenidos, y bueno, es una semana especialmente fuerte en cuanto a lo político y a lo económico, ¿no, exactamente, porque el acuerdo de 10 puntos, que parece ser que no es tanto acuerdo, ni hay tanto consenso de parte del espectro opositor, trae por supuesto repercusiones económicas. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué repercusión tiene en el mercado? ¿Qué repercusión tiene en el tipo de cambio? Para ustedes, ¿qué repercusión puede tener mañana? A ver, al menos desde mi punto de vista, creo que esto llega muy tarde. Creo que es un manotazo de ahogado del gobierno ante una situación muy frágil desde el punto de vista financiero. En el país hay mucha incertidumbre, fundamentalmente la variable clave acá que estamos hablando es el dólar. Y el gobierno lo que está intentando es decirle a los demás, acompañen en esta política, ¿sí? Porque la expectativa de llegar a octubre es muy lejana y necesitan el apoyo del resto de la sociedad, cosa que me parece francamente un desatinado, ¿no? Porque si uno analiza los 10 puntos es como darle el visto bueno a una política que hace 4 años nos ha metido en lo que nos quiere sacar. ¿Se puede controlar el dólar? Mira, más allá de si se puede controlar el dólar, si el gobierno sigue haciendo papelones de estas características, le va a ser muy difícil. Porque a 6 meses de las elecciones convocan un acuerdo para que la oposición legitime el desastre económico. En segundo lugar, lo hacen de manera desprolija, lo filtran en los medios, no convocan a la CGT, no convocan a los partidos políticos. Yo hablé con el presidente del Partido Justicialista, con Gioja, y me dijo, a nosotros no nos llegó nada. Tampoco a las bancadas mayoritarias ni minoritarias del Congreso. Lo que pasa es que, a ver, se traspapeló. Bueno, yo recibí el jueves a la tarde, igual que otros periodistas. Pero más allá de las formas, déjame ir al fondo de la cuestión. Eso no habla de las industrias pymes, no habla de tarifas, no habla de recuperación del salario, no habla de integración regional, no habla de federalismo. Habla de los problemas que quieren los organismos multilaterales de crédito. Yo recorro mi ciudad, que es La Plata, me reúno con empresarios, con comerciantes, con trabajadores, con gremios, y ninguno me habla de esos temas. Me hablan de que mañana no saben si pueden levantar las persianas de su comercio porque les vienen 60, 70 mil pesos de luz. Da la impresión de que el gobierno, más que plantear un acuerdo político, lo que está planteando es compartir los costos políticos del momento para tratar de llegar a octubre. Me parece a mí que hay un error serio de diagnóstico del gobierno, más allá de las consideraciones que decía el colega que comparto. Hay un error de diagnóstico que es el siguiente: parte de la crisis en curso, básicamente la inestabilidad cambiaria, la inflación, el riesgo país, se debería a que el país no carece de un acuerdo de largo plazo y se debería a que la oposición insinúa políticas de signo diferente. Y en realidad el problema es que la oposición ha adquirido prominencia electoral en las encuestas de opinión y demás porque la crisis ha crecido producto de estas políticas. Entonces, el problema es identificar qué causó esta crisis. Una de las crisis es el voraz endeudamiento que provocó el gobierno, que tiene que ver con la inestabilidad del tipo de cambio, que cualquier operador de mercado que ustedes consultan te dice, mirá, esto va a seguir empeorando, y la discusión acá es si se modera la pendiente de empeoramiento o si se descontrola. No estamos hablando de ninguna mejora. Y otra cosa que señalaba ahí, no estamos hablando de crecimiento en Argentina, por ejemplo. No estamos hablando de... No hay ningún acuerdo... De pobreza. De pobreza. Hay que salir de la crisis. ¿Estos 10 puntos pueden servir por lo menos para paliar una situación hasta octubre? Yo lo que creo... no estoy tan de acuerdo con esta idea de que los puntos implican una intención de que la oposición legitime la política del gobierno. Me parece que son puntos... El déficit cero, por ejemplo, me parece que es algo a lo que puede pretender cualquier país normal. Es decir, eso no quita que cada fuerza de oposición diga cómo quiere llegar a ese objetivo, por ejemplo. Que es un poco tarde, que es electoral. La verdad que el problema siempre en nuestro país, o casi siempre, los periodos electorales traen cierta zozobra en lo económico. Mucha incertidumbre. Exactamente. Y más cuando hay una fuerza política en particular, que es la que más fuerza tiene dentro de la oposición, que la verdad que es una fuerza política
con posturas autoritarias, que ya oportunamente ofreció soluciones económicas que pasaban por la emisión descontrolada, por la ausencia de estadísticas, por un ministro de Economía que hoy quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no le gustaba contar a los pobres porque no era estigmatizarlos. Entonces me parece que hay una parte, obviamente, yo no vengo acá a defender el gobierno, me parece que hay errores del gobierno, pero hay una parte muy importante de esta crisis que se debe a la oposición que hoy existe, por lo menos al sector kirchnerista de la oposición. Lo que pasa pero después de 4 años estar diciendo... Perdón, me parece que termino. Sí. Me parece que eso genera incertidumbre porque frente a la posibilidad de que exista un gobierno de las características del que ya tuvimos, sobre todo en materia institucional, que es importantísimo para la economía, porque de eso a veces se habla poco, pero una calidad institucional importante que no deje lugar a dudas sobre el cumplimiento de la ley, me parece que es fundamental para la confianza. Ahora, ¿qué digo? Digo qué paradoja, ¿no? Sí. Porque el gobierno anterior, que es el que trae incertidumbre, ¿sí?, dejó el dólar en 9.50, 9.60, y este gobierno, que es el de la seguridad, lo está dejando en 45 y pico, ¿sí? Sin saber lo que puede llegar a pasar. Entonces, hablar de que el gobierno anterior era el que traía la incertidumbre, que traía la inestabilidad, cuando en 4 años empeoraron todas las variables económicas, vinieron a decir que van a ir a combatir la inflación, tuvimos más de 200%, vamos a terminar el periodo macrista seguro rondando 300% de inflación, con un dólar desbocado, ¿sí?, con un Producto Bruto que no para de caer, con las ventas minoristas que hoy se conoció, que cayeron el 13% según la CAME en abril. Hay un derrape de todas las variables económicas, desempleo, mayor pobreza, ¿cómo y se resulta que los otros revierte esa situación? Porque estamos con tasas de interés del 50% para el plazo fijo, 70% para las LELIQs. Digo, ¿qué economía puede soportar y cuánto tiempo una coyuntura como esta? Digo, si no bajan las tasas, la producción no va a arrancar. Seguramente. Esta semana kioscos, por ejemplo. De hecho, muchos sostienen de que este es un dólar irreal, un dólar ficticio, porque si vos mantenés un dólar con un 74% de interés para estimular la bicicleta financiera, el día que quiera bajar la tasa de interés, ¿qué va a pasar con el dólar? En un mercado totalmente libre. En definitiva, la discusión de fondo es si nosotros construimos un acuerdo amplio en la oposición para ir a unas elecciones en octubre en la cual la prioridad sea la defensa de los que trabajan y los que producen. Y los que producen necesitan mercado interno, porque el 75% de nuestro PBI es mercado interno. Los que producen necesitan tarifas que le den competitividad. Vos sabés que la energía es un insumo básico del que tiene que levantar una persiana para ser más competitivos que otros países del mundo que quieren colocar sus productos a precio de dumping. Nosotros necesitamos salarios altos, necesitamos acceso al crédito. Por supuesto, coincido que con estas tasas no hay acceso al crédito. Entonces, a los que quizás nos toque gobernar a partir de octubre, a mí en la ciudad de La Plata, ojalá, si mis vecinos me acompañan, vamos a encontrar una tarea que es, primero, una pobreza que está creciendo a niveles alarmantes. Quiero ver los próximos informes del INDECO de la UCA, porque ya no son los números del último semestre del año pasado. Los números que vamos a ver ahora son mucho más altos. Un entramado productivo muy dañado. La cantidad de pymes que están cerrando o al borde del cierre. Y vos sabés que un emprendedor que quiebra, después de que vivió la crisis del 2001, la crisis del 2018-19, muy difícilmente vuelva a invertir. ¿Sabés lo que es poner tu capital? ¿No? Lo que es decir, voy a abrir una empresa. Entonces, nos va a tocar una tarea muy difícil y yo creo que hay que convocar un acuerdo muy amplio. El gobierno es una minoría absoluta en esta discusión, es el 30% o menos. Labaña, Felipe Solá, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Uñac, Alberto Fernández, Florencio Randazzo, todos los dirigentes de la oposición, incluso dirigentes radicales. El kirchnerismo no fue convocado. Bueno, ustedes no están para un debate pero sí político, están planteando que acá hay que defender a los que trabajan y a los que producen. Yo estoy de acuerdo en que no convoquen el kirchnerismo. De las tasas. Decías vos, no solo de las tasas, sino de qué hacer. Déjame que haga un pantallazo súper rápido de lo que pasó entre 2015 y 2018, que es donde tenemos datos más firmes, digamos, fines de 2018, fines de 2015. Toda la riqueza producida en Argentina, el PBI cayó 2 puntos en términos reales. O sea que el PBI es, a fin de 2018, no ahora es más bajo que el de 2015. El PBI per cápita, el PBI por habitante cayó muy por abajo del máximo de 2000, pero es más bajo que el de 2008 hoy. También. O sea, estamos en una situación de un retroceso. La inversión cayó o se mantuvo estancada, igual que el consumo. Las importaciones crecieron 15 o 16% en ese periodo.
La deuda externa con terceros, nominada en moneda extranjera, se multiplicó por 2. Entonces la pregunta que vos te haces es, ¿y para qué multiplicamos la deuda? Entonces mi respuesta a tu pregunta ahora es, la economía argentina cuando crece porque aumentan las transferencias sociales, el gasto público, los salarios, bajan las tasas un poco, etcétera, etcétera. Pero consume muchos dólares. El problema va a ser qué hacemos con la deuda, con los bonistas ahora y particularmente con el fondo. Sí, que quería... No, bueno, a mí me parece, en cuanto a lo de Cristina, yo lo que creo es que justamente estoy de acuerdo en que no sea convocada porque es parte del problema y tiene una visión no democrática, no republicana, y eso es negativo. Eso es negativo a los efectos de solucionar el problema. Sí, es antidemocrática. Yo digo lo que se me da la gana. Es antidemocrática porque han perseguido periodistas, han perseguido a las personas que querían aportar datos que no aportaba el INDEC, poniéndole multas. No se construye la unidad nacional con personajes como Cristina Kirchner. Eso estoy seguro. Te puede gustar o no, y yo lo entiendo. Ahora es la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados. Conduce una parte importante del peronismo. Entonces, la verdad es que si nosotros queremos poner por delante los problemas de los argentinos... ¿Qué tiene que ver que tenga más... Volviendo a lo económico, lo que decía Fabián. Si nosotros queremos solucionar los problemas de los argentinos, tenemos que convocar a todo el arco político, de la izquierda hasta la derecha. El límite es la corrupción. Y después el la límite es la corrupción, y la gente que tendría que estar presa, hay que decirle a los senadores del Partido Justicialista que permitan que la justicia haga su tarea, porque la están protegiendo. Cristina Kirchner tiene un pedido de captura y tendría que estar presa y no está presa porque la protege el Senado. La imagen internacional del país sentando a Cristina en una mesa para discutir sobre las soluciones económicas es una imagen lamentable, inclusive hacia el interior de gran parte de los argentinos, que según nos dicen acá somos minoría los que tenemos esa postura. Me parece que no, me parece que el señor Labaña, más allá de que a lo mejor termine siendo funcional a los intereses de Cristina, no opina lo mismo. Bueno, volviendo al tema económico, porque empezamos con lo económico, quiero remarcar lo que decía Fabián. Bueno, lo político está vinculado con lo económico. Seguramente, el tema de los puntos, el consenso, pero por eso a ese punto iba. Sí. Nosotros siempre dijimos que este es un modelo que vino a cumplir ciertos objetivos desde el punto de vista económico y social, ¿sí? Que son redistribuir lo que se había hecho en los últimos 10 años hacia los sectores más concentrados, los sectores con poder económico. Las propias cifras del INDEC dan cuenta de que la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, ¿sí?, los asalariados, pasó del 54 al 45 en 4 años. Quiere decir que los trabajadores perdieron 10 puntos del producto en solo 4 años. Estamos hablando que en un Producto Bruto, ¿cuánto estamos? 500.000 millones de dólares. Sí. Podemos hablar de que en un solo año los trabajadores se dieron 50.000 millones de dólares. Además disminuyó, digamos, ¿no? O sea, la porción de los trabajadores disminuyó todavía más. Disminuyó todavía más. Entonces vos ves que a pesar de que el producto cayó 2%, hay sectores que están ganando mucho más. ¿Quién? ¿El sector financiero? El sector financiero, las empresas de los sectores concentrados, los sectores ligados a la exportación. El sector que más ganó durante el kirchnerismo fue el sector financiero. Y las políticas de Guillermo Moreno beneficiaron a los grandes supermercados. Así que eso de la concentración económica es un problema que yo reconozco que existe, pero me parece que es un problema que viene de arrastre. Y la verdad que esto de no querer adherir a determinados postulados, porque ni siquiera es un programa económico lo que propone el gobierno, y que además no lo propone con carácter excluyente. Sí, digamos, pero es una propuesta no deja de ser un problema. A ver, cuando vos decís de que el Banco Central tiene que ser libre, por ejemplo, tiene que ser independiente, de que hay que ocuparse del... Es una cuestión ideológica. Hay sectores políticos. ¿De qué independencia vamos a hablar si ahora están diciendo que tiene que intervenir para que el dólar no se dispare? Hay quienes dicen que si el Banco Central no depende del Estado, va a terminar dependiendo de alguien más, en este caso de los bancos indirectamente, ¿no? No, depende, es el Estado, lo que pasa es que tiene un régimen autárquico y que tiene como finalidad custodiar la moneda. Entonces,
la idea... Sí, pero perdóname, están desorientando a la gente porque no están custodiando mucho legalmente la moneda es así. Ahora. Te digo para que te informes, digo. Que tenga vos tenés una contracción de la base monetaria y una duplicación de la tasa de inflación. Digo, si ¿cuál es la economía en finalidad? serio, hablemos en serio. Estoy explicando cuál es la En el finalidad, Banco Central, en el edificio del Banco Central funciona una oficina del Fondo Monetario, ¿no? Eso volvió a ser así ahora. Es el nuevo Ministerio No, de y la Economía. política económica la maneja el FMI. No puedes dar, no podés hacer esto sin la aprobación del Fondo Eso estaba Monetario. así desde la época de Alfonsín. En el mismo edificio hay una puertita al costado donde funciona la oficina del Fondo Monetario Internacional. Seguro. En el mismo edificio del Banco Bueno, Central. lo que pasa es que cuando vos contraes una deuda tenés un monitoreo constante de parte del Fondo Monetario Internacional. Claro. Inclusive lo tenés también aunque no tengas una Claro. deuda porque sos socio. Sí. Lo que hay del que Fondo decir Monetario. también es que el Entonces, gobierno nacional... la información Por eso tendría están que pidiendo quedar- permanentemente ajuste. Por eso, porque tienen que garantizar, generar un excedente para pagar lo que se tiene que pagar. Lo que hay que decir hoy que- sufre la política son los sectores sociales, salud, educación, que si vos analizás, porque muchos dicen, está cayendo la recaudación en términos, si vos lo comparás con la inflación, no le importa al gobierno, porque lo que viene cayendo más es el gasto público en términos medidos contra la inflación. Ahora, hay Entonces están generando un ahorro que va a parar A ver, para al que pago le de va a los contestar. intereses. No, yo lo que iba a decir es que desde el punto de vista económico, el gobierno arrancó con una política que llamaron gradualista y independiente del FMI. Lo que hubo es un cambio de una situación internacional que hizo que el gobierno tuviera que cambiar la estrategia forzosamente, Pasa que, y eso implicó permitime un costo que en contestarle. parte estamos Sí. pagando. Pero el mayor costo que estamos pagando es el agujero que dejó el kirchnerismo por corrupción, por un manejo desacertado totalmente de la economía y por las características de poca institucionalidad que tuvo ese gobierno, para decirlo de una Ahora te manera, contesta. para Sí, decirlo de una contestale. manera No, suave, ¿no? Yo lo que digo es que hace 3 años y medio que vienen hablando del pasado y prometiendo un futuro que nunca llega. En teoría, todos los sacrificios que tiene que hacer la sociedad eran para que en el siguiente semestre la Argentina volviera a crecer. Y eso no se verifica. Lo que no quieren discutir es el presente. Yo cada vez que escucho a un dirigente hablar del pasado, lo que me doy cuenta inmediatamente es que no le quiere decir a la cara a la gente, al que no puede ir a laburar mañana porque no tiene trabajo, al comerciante al que no le van a entrar personas a comprarle durante todo el día, al que sufre la ausencia de la gobernadora Vidal y del intendente Garro en mi ciudad, que no aparecen por ningún lado. A ese tipo común, háblenle del presente. No le hablemos más del futuro que no llega, porque esa idea de que ajustando, destruyendo empleo, endeudando a la Argentina, destruyendo todas las variables, en algún momento vamos a estar mejor. Eso ya sabemos que no se verifica. Y tampoco sigan hablando del pasado. ¿Qué pasó en noviembre del 2015? La gente votó otra fuerza política que no fue el FPV. El Frente de la Victoria perdió. ¿Por qué? Porque la gente quería un cambio. Listo. La gente ya dio la vuelta de página. Ahora tiene que gobernar Mauricio Macri. No le pueden seguir echando la culpa a lo que pasó antes. Además duplicaron la deuda externa. Es insólito lo que hicieron. Entonces, te redondeo con esto. Lo que nosotros necesitamos no es una cartita de 10 puntos, un acuerdo de trasnoche entre dos dirigentes. Lo que nosotros necesitamos es que el presidente deje de hacer daño, deje de tomar medidas en contra de la gente, nada más. Mira, para dar una sola cifra, nosotros en la Universidad de Avellaneda, Nacional de Avellaneda, en la carrera de Economía, tenemos un observatorio que trabajamos con muchos aspectos de la economía. En el último informe calculamos que en todo el periodo macrista, la fuga de capitales por formación de activos externos fue de 66.000 millones de dólares. Solo en formación de activos externos estamos hablando de un promedio mensual para todo ese periodo de casi 1.700 millones por mes. Más de lo que le pedimos al Fondo Monetario Internacional. Sí, ni hablar de lo que se fue por cuenta corriente, por el resto de la cuenta corriente, lo que es la balanza comercial, lo que el resto. Porque estamos hablando de la fuga de capital en formación de activos externos, es la plata que saca la gente, lo que puede ahorrar el ciudadano, o sacar hacia afuera en forma de capital. Entonces, si vos ves el balance de pago de estos últimos años, es lógico que ibas a tener este problema. Está Porque muy no han bueno cuidado que- los dólares, no han cuidado los dólares. A Los ver. dólares los han Está muy sacado bueno por que todos lados. que hoy cuenten con datos para hacer las estimaciones y las interpretaciones que deseen. ¿Vas a hablar otra Eso vez no del pasado? existía. ¿Vas a Voy a hablar hablar otra vez de del eso. pasado? Voy a hablar de eso. Y Habla si del presente. ¿Querés hablar del presente? Eso. Vamos a hablar del presente. Acaba de hacer una propuesta sectores intelectuales del kirchnerismo apoyados por Cristina. Acaban de hacer una propuesta de reforma constitucional a través de un referéndum, es decir, violando las normas de convocatoria, y que tiene entre uno de sus puntos eliminar el Poder Judicial como poder del Estado y someterlo a los otros poderes.
me parece que eso, ya solo eso, es de una gravedad. ¿Vos crees que alguien puede proponer eliminar el Poder Judicial? Yo lo que creo respeto todas las que posiciones, tienen evidentemente una un visión poco de cordura. que se opone a la ¿Quién va a República? proponer? ¿Pero quién va a Tienen proponer una visión que se eliminar opone a la el Poder República? Judicial? Y la verdad que es inexplicable, es algo que prácticamente no existe en ningún país del mundo razonable y serio que sea una república, ¿no? Así que me parece que si queremos hablar del presente, esos son los peligros a los que nos están sometiendo. Eso también causa inestabilidad y también causa desconfianza en el señor que quiere tener alguna... Yo digo, hay una cuestión vinculada con el tema de la inestabilidad. Digamos, Argentina, cuando uno compara, las comparaciones con el resto de los países de la región son muy buenas, porque somos en muchas estructuras similares. En los años 80 tuvimos una historia muy parecida a la década perdida, nos fue mal a todos, tuvimos mucha inflación, deuda externa. En los 90 tuvimos también una performance parecida, Argentina fue por ahí un alumno demasiado aplicado en la aplicación de esas recetas, tuvimos tipo de cambio fijo, mucha deuda, privatización, etc. En los 2000 Argentina se separa bastante. Hoy, en los últimos 3 años, Argentina hizo un camino que no lo hizo casi nadie en el mundo en desarrollo. Si vos mirás Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, tomaron mucha deuda, la deuda sobre el PBI creció mucho y es toda deuda en moneda local. Brasil, por ejemplo, tiene una deuda de casi todo el Producto Bruto, 100% nominada en reales. Deuda externa es 0 y tiene más de 300.000 millones de dólares de reserva. O sea, esas reservas que Brasil tiene, digo si uno lo pone en relación a la discusión hoy de la estabilidad cambiaria en Argentina, es como una gigantesca escopeta que el Banco Central de Brasil la muestra sin necesidad de tirar un tiro. Y acá tenemos que ocultar la variación de reserva porque tenemos un tenedor para amenazar. Y con el tenedor no amenazas a nadie, digamos, ¿no? ¿En qué porcentaje del PBI está la deuda argentina? La deuda argentina hoy está cerca de lo de Brasil, en un porcentaje similar. Pero está todo en dólares. Pero está mayormente en dólares. La deuda pública. Es una deuda, una moneda que vos no Un segundito, tenemos que ir a la Feria del Libro, ya venimos. Cristian Menich, ¿estás con Martín Lustó? Bien, Belén, Bernardo, estamos junto a Martín Lustó, que acaba de presentar su libro, Debajo del Agua. Martín, ¿con qué se va a encontrar la gente en este libro, donde hay un diagnóstico del país y posibles soluciones a los problemas de los argentinos? Se va a encontrar con esto que vos decías, un posible diagnóstico, que antes de terminar de editarlo se lo mandé a distinta gente, de la Argentina del exterior, en el interior se lo mandé a políticos de todos los sectores, opinan Felipe Solá, Schiaretti, Stolbizer, Ricardo Alfonsín, Silvio Penato, y también lo viste en la presentación, ¿no? Que había representantes de casi todos los partidos. ¿Por qué? Porque la idea es, otra vez, poner un posible diagnóstico para que lo discutamos y encontrar las soluciones, algunas de las cuales, por lo menos en mi visión, están en el libro, o por lo menos están ahí sugeridas, y se van a encontrar con un libro que, como son los tiempos actuales, está escrito para leerlo en cualquier circunstancia. No es un libro tedioso, es un libro que tiene capítulos cortos, relacionados el uno con el otro, con unidades conceptuales que podés leer en 2 estaciones de subte, cuando estás esperando en el consultorio del médico, inclusive si vas al baño. Está María Belén Aramburu del otro lado y Bernardo Mañago también, los escucha Martín Lustó. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Y Debajo del Agua también lo podés leer, ¿no? Debajo del agua es un poco más difícil, pero la lluvia por ahí, que estás bien parapetado. Tal cual. Martín, ¿qué consideración tenés en relación con los 10 puntos de un supuesto acuerdo, que se ve que no es un acuerdo de consenso con la oposición de parte del Gobierno Nacional? Mira, cuando uno lee los 10 puntos, que son principios generales, es imposible, en mi opinión, no estar de acuerdo. Son principios muy generales, lo que pasa es que después hay que discutir cómo esos principios implican medidas de política concreta. Porque nosotros podemos decir, por ejemplo, que queremos cumplir con nuestros compromisos internacionales, que queremos bajar la presión tributaria, pero somos un país en déficit. Entonces, si somos un país en déficit, para poder hacer esas cosas, tenemos que reordenar el Estado, gastar distinto y gastar menos. Y eso implica que la política se sienta a discutir cuáles son las prioridades con las que debe gastar, en qué cosas debe gastar más y no está gastando, y en qué cosas no debería gastar y estar gastando. Entonces, cuando uno se mete en los detalles, eso es un real acuerdo. Sí. Por ahora lo que tenemos es un decálogo de principios que están bien, que todos suscribiríamos. Espero que sea un puntapié inicial para poder debatir en más profundidad las cuestiones específicas. ¿Qué le falta, Martín, al decálogo? Digo, para que sea más viable para los sectores de la oposición que hasta el momento lo están rechazando. Digo, ¿qué habría que ponerle?
Mira, yo no creo que sea un tema de rechazo o no, creo que son puntos, como te decía antes, muy generales. Son un decálogo de buenas intenciones, de principios que si estuviéramos en cualquier otro país no generarían ni siquiera atención mediática. La naturaleza particular de nuestra historia, más la coyuntura de la elección, genera esta discusión sobre el decálogo. Creo que lo que falta es cómo ese decálogo se baja a la realidad. Yo tengo un amigo que gestionó lugares muy importantes y que cuando le traían iniciativas decía, subo con el para qué, pregunto para qué, hasta que estoy satisfecho con la respuesta. En este caso el para qué es, bueno, tenemos desconfianza de los argentinos, tenemos desconfianza de los extranjeros, tenemos una situación coyuntural y estructural muy compleja, entonces nos tenemos que poner de acuerdo. Hasta ahí el para qué. Ahora bajo con el cómo. ¿Cómo cumplimos esos 10 puntos? Y otros que pueden surgir en la discusión. Y creo que ese es el verdadero ejercicio que vale la pena, no el mero enunciado. El para qué, el cómo, y también el cómo se realiza, ¿no es cierto? ¿A quién se convoca? ¿Debiese haber sido convocado el kirchnerismo? ¿Cristina Fernández de Kirchner debiese haber sido convocada? Pero hasta ahora no hubo convocatoria a nadie. Me parece que lo que hubo es el comunicado de esos 10 puntos conversados con algunos sectores, como decía antes. Eso pueden ser esos 10 puntos, pueden ser otros. Yo creo que lo importante es sentarse a discutir en profundidad, porque la coyuntura, insisto, y los problemas que enfrenta Argentina más estructurales son muy complejos, en mi opinión, más complejos de los que muchos creen. Martín, había todo un sector del gobierno representado en las figuras de Larreta, estaba también Frigerio, estaba Cornejo en la presentación de tu libro. Digo, ese es el sector más afín con el que vos normalmente tratás, pero vos criticaste al entorno del presidente. ¿De quiénes estabas hablando? ¿De Luan Barba, de Marcos Peña? Así lo publicó un portal, por lo menos. Mira, yo creo que hay un sector de Cambiemos que pretende, como pretendo yo también, que haya una coalición más grande para abordar estos desafíos que tiene Argentina, y otros que por ahí por táctica o conveniencia electoral, o inclusive por un diagnóstico diferente, piensan de otra manera. Ahora, si vos te fijás en el público, la convocatoria no era ese sector. Estaba el jefe de gobierno, estaba el vicejefe de gobierno, estaba el ministro de Interior, estaba el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pero también estaba Ricardo Alfonsín, también estaba Freddy Storani, también estaba el Vasco de Mendiguren, también estaba Alicia Siciliani, también estaba Marco Labaña, también mandó un video Sergio Massa, también mandó adhesión Roberto Labaña, mandó un video Gerardo Morales, mandó Juan Manuel Urtubey. Entonces, me parece que lo que manifiesta es que hay mucha voluntad de conversar más en profundidad, que es lo que le pasa a la Argentina. ¿Puede tener fines electorales este supuesto acuerdo, que no es acuerdo, y todavía no goza de consenso, pero puede tener, digamos, una visión de parte del Frente Cambiemos, más allá de todos aquelos que vos estás mencionando en este momento, de tener una ampliación que quizás lleve a un precandidato a vicepresidente, por ejemplo, del espectro del peronismo, que no pertenezca al kirchnerismo? Mirá, lo primero que pienso es que si es solamente una táctica electoral, es un error. Porque, como dije antes, los problemas de Argentina son bastante graves para pensar solamente en los próximos 3 meses. Lo que hay que pensar es cómo se tiene potencia para abordar esos desafíos en el próximo gobierno. Y ahí, por eso digo, hace falta una discusión más profunda que firmar 10 puntos. Me parecen bienvenidos los 10 puntos porque por lo menos son el inicio de la voluntad de conversar con los demás. ¿Te ofrecieron ser candidato, Martín? ¿A vicepresidente? No me ofrecieron ser candidato. No me ofrecieron, pero yo ya manifesté cuál es mi postura. Estoy tratando de trabajar para que haya una coalición más amplia que pueda hacer estas cosas que queremos que ocurran en la Argentina. Si esa coalición más amplia existe, voy a estar en el lugar donde esa coalición crea que es más importante mi contribución. Y si no logramos hacer una coalición más amplia, no voy a estar. Claro, y cuando hablamos de Frente Cambiemos, obviamente hablamos también de la coalición cívica y de la Unión Cívica Radical. Nombraste a varios, por supuesto, que son referentes de la Unión Cívica Radical. Se está esperando la reunión de la Convención Nacional del Partido. Estarás en esa convención, supongo, Martín. No sé qué conclusiones se puede sacar de esa convención, en vistas de que la Unión Cívica Radical en parte ha sido el kirchnerismo, otra el Frente Cambiemos, pero hay dudas también si seguir integrando este espectro político. Y te voy a decir algo más. Estuve reunida la semana pasada con algunos referentes muy fuertes de la provincia de Buenos Aires del kirchnerismo, que también están hablando con algunas personas que vos nombraste, Storani y Alfonsín, para acercarlos también en la provincia al espacio del kirchnerismo. Mirá, hace 4 años, yo no soy convencional del radicalismo, soy un afiliado reciente, pero hace 4 años la convención de una discusión muy importante en donde había 2 posturas. Una postura que era Cambiemos,
Y la otra postura que era, no hay tanta afinidad, tenemos que coordinar programáticamente para cerrar un acuerdo y además necesitamos más potencia para implementar cosas. Tiene que ser una coalición todavía más amplia. Finalmente prevaleció la idea de un Cambiemos, que era solo la coalición cívica, el PRO y el radicalismo. Si hay algo que nos muestran estos 4 años es que los desafíos de Argentina son más difíciles de lo que se creía. Entonces hace falta una coalición más amplia y yo creo que ese es el estado de ánimo en el que va a tener lugar la convención. ¿Y a quiénes debería incluir esa coalición más amplia? Perdón, pero los tengo que dejar porque tengo que ir a firmar libros, ¿sí? Perdón, perdón, pero hay gente esperando. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Y gracias, Cristian Minich, también. Gracias, Cristian. Bueno, uno de los referentes en los cuales obviamente se está centrando la atención desde el punto de vista político, porque en algún momento se barajó la probabilidad de que fuese el precandidato a vicepresidente Mauricio Macri, que diría que es descartado en este momento, no por miembros del gobierno nacional, sino más bien por el propio presidente, pero su actuación dentro de la Unión Cívica Radical, digamos, también va a ser importante porque hay muchos radicales que apuntan a su figura para inclusive también dentro del ámbito del distrito de la Ciudad de Buenos Aires tener competitividad para postularse. Sí, ¿no? así es. Una pena que se haya terminado el diálogo porque me gustaría haberle preguntado qué 2 o 3 medidas urgentes había que tomar para salir ya, empezar a salir ya de esta coyuntura, sobre todo pensando en el tema de la deuda, ¿no? La Argentina va hacia un escenario de, a ver, no sé si de cesación de pagos, pero de renegociación con los acreedores, quita de deuda, renegociación con el Fondo Monetario, va a un default. ¿Qué es lo que va a pasar? Mirá, ahí hay 2 cuestiones, me parece a mí, que son cruciales, que todo el mundo las sabe ya. La deuda con los bonistas privados y la deuda con el fondo. Esos son los 2 tremendos obstáculos que tiene la Argentina, porque la economía argentina cuando crece es una máquina que consume dólares. Entonces hay una contradicción entre la posibilidad de crecimiento y el tema del pago de la deuda. No van juntos. No hay que trabajar más para pagar esta deuda. Hay que trabajar menos para bajar las importaciones y generar dólares que permitan el repago. Entonces, ¿cuál es el problema? Los bonistas privados ya están descontando una quita de la deuda. O sea que por ese lado uno podría decir que hay un camino... Ya lo están dando por hecho. Sí, si vos mirás un artículo que salió en los medios hace muy poco, bonistas de Wall Street, que lo que están mirando es cuánta plata tienen hoy y si hay un canje de deuda que mejore la cotización de los bonos, quizá esa gente entra... ¿Y de cuánto podría ser? ¿Del 20? ¿Una quita del 20%? Ahí entra la política... No, eso se negocia. La política ficción. No, bueno, porque está el antecedente de Ucrania, por ejemplo, de una quita del 20% con renegociación al mismo tiempo con el Fondo Monetario. Algunos ya lo están empezando a poner como modelo, ¿no? No, acá las quitas son mayores, ¿eh? Te digo que hay escenarios de quitas de hasta el 60%. ¿Qué va a pasar con el dólar mañana? ¿Qué puede pasar? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar? Pero bueno, en base a los datos que tenemos, por ejemplo, no sé... y hay que ver cómo la intervención del Tesoro, cómo cae lo del acuerdo visto desde interna y externamente, ¿no? Básicamente, porque me imagino que el gobierno lo que quiso es generar un poco de confianza, pero puede ser un boomerang. Si todos no rechazan este acuerdo, va a quedar solo, va a quedar aislado. Si eso suma incertidumbre, la presión va a ser bastante fuerte. No obstante, hoy el Fondo Monetario le permite al gobierno utilizar reservas. Se está hablando de que puede llegar a utilizar 9.000, 10.000 millones para enfrentar una corrida. Pero si uno agarra el panorama monetario, hay variables muy fuertes, por ejemplo, el stock de plazo fijo, que son, estamos hablando de 1.200, 1.300. ¿Cuándo va a dólares eso? Es una gran incertidumbre. Sí, algunos hablan de como límite de agosto. Digo, si vos tenés unos pesitos, esperás más o menos muy hasta corto plazo. Sí, a julio, agosto. El 80% está a 30, 40 días. El tema es la inflación, que no para, porque el mes pasado se calcula que puede ser el 4%, no se conocen los índices oficiales, y para mayo el 3%, ¿no? Sí, pero también me parece que también hay que ver las cosas más a largo plazo, aunque algunos crean que no se puede llegar a largo plazo. Me parece que acá se habla de la deuda que se contrajo, de cómo se soluciona ese problema, pero hay temas de fondo que son, por ejemplo, uno de estos puntos, que era el déficit cero, y que eso es la solución a los problemas del endeudamiento, no de la deuda que ya está y que habrá que afrontar, renegociar, obtener facilidades. Pero me parece que
acá el secreto está en que el país no tenga que endeudarse más y que sea autosuficiente en materia financiera para poder avanzar. Pero eso no deja de ser una trampa, porque uno dice déficit cero. Sí, déficit cero, pero está hablando del déficit primario. El gobierno pagó solo en el primer trimestre, es otro informe que nosotros también hicimos en UNDAP, 88.000 millones de pesos. 88.000 millones de pesos, 1 millón de pesos por minuto de intereses de la deuda. Pero por eso está generado por la deuda. Está bien, por eso digo que el problema es la deuda. Es parte de una $1 millón de pesos por minuto. ¿Vos te acordás en la época de Menem cuando se decía que los ferrocarriles le insumían al Estado $1 millón por día? Bueno, acá estamos hablando de 1 millón de pesos por minuto y seguimos con este ritmo, porque si vos agarrás el balance de marzo, yo hablé de enero y febrero, si hablás de enero, seguimos con 1 millón de pesos. Ahí entran las LELIQs, los intereses por LELIQs. Todos los intereses de la deuda pública. Entonces, por un lado, achicamos el gasto primario, generamos un superávit, pero ese superávit se lo come el déficit financiero. A ver. Hay una cosa también para tener en cuenta que está incluido en este acuerdo y a mí me parece eso. Primero, como decía Lustó, es un tema general, ¿viste? Como yo estoy de acuerdo con la bondad de las personas, vamos a firmar todo, estamos todos de acuerdo. El déficit cero es otra cuestión. En América Latina, la mayoría de los países tienen déficit fiscal primario, algunos más y otros menos. Ninguno tiene endeudamiento externo explosivo, ninguno tiene alta inflación, ninguno tiene inestabilidad cambiaria. Entonces es un mito que todos los problemas acá son por el déficit. Por eso yo decía que no hay que naturalizar los 10 puntos. Exacto. No es que todo el mundo tiene que aceptar eso. Porque los que somos partidarios desde el punto de vista ideológico de otro modelo, no. Pero hubo sectores económicos que sí adhirieron. Por supuesto, sí. Pero no es algo natural. Pero perdón, el problema acá no es que alguien los quiera imponer. El problema es que hay gente que no está dispuesta a sentarse a discutirlo. No directamente le dicen, no me interesa. Me parece que ya que se ponen ejemplos, ya que se ponen ejemplos de América Latina, que hace un rato se hablaba de Brasil y de las diferencias cualitativas que tiene a la hora de manejar su economía y de controlar el dólar. También hay que pensar a Brasil desde el punto de vista institucional, porque Brasil es un país donde los corruptos van presos y donde se ha expulsado a presidentes, sea de izquierda o de derecha, cuando cometieron... Perdóname, yo viví 4 años en Brasil recientemente, mucha gente se reiría de ese tipo de cosas. Hay una... Bueno, sí. El nivel de corrupción que hay en Brasil supera largamente el de Argentina y el de varios países de América Latina. Muchos. Lo que sí me parece a mí que ser corrupto trae consecuencias. Acá todavía, si bien quizá estemos en uno de los momentos más altos en persecución de cierta corrupción, porque hay muchos funcionarios presos, muchos funcionarios con causas, empresarios, cosa que nunca hubo, y sindicalistas, burócratas sindicales que también están con problemas en la justicia y están presos, pero aún así me parece que el caso de Cristina Kirchner sigue siendo un problema que afecta a la economía y la credibilidad de la nación. A ver, ¿te querés contestar? No, yo creo que a la gente hay que hablarle un poquito más sencillo y decirle cuáles son las cosas que están pasando en el idioma de la calle. Acá a mí me preocupa como dirigente político, porque no me toca venir acá como analista o como académico, sino como un dirigente político que el día de mañana tiene que transformar la vida de la gente. Entonces yo tengo que pensar cómo hago en una ciudad como La Plata, que tiene 160 asentamientos, es la ciudad de la Argentina con más asentamientos, que tiene un parque industrial tan chiquito que tiene 14 empresas, nada más. La única capital de provincia que no tiene aeropuerto, te das cuenta, que no tiene grandes obras de infraestructura vinculada a la producción y al trabajo hace 20, 25, 30 años. O sea, a mí, la verdad que yo creo que para pagar la deuda, para salir de la crisis económica, la Argentina tiene que crecer. Para crecer hay que tener políticas activas de aumento del salario, de límites a la importación masiva de productos sensibles para la generación de empleo en la Argentina, como por ejemplo es el calzado y el textil. Por supuesto que traer zapatillas de China es más barato, pero ¿qué le decís a un obrero que fabrica zapatillas en Las Flores? Que se vaya a la casa, que viva de un plan. Entonces los que toman decisiones que destruyen empleo son los que después estigmatizan a los que cobran un plan social. Entonces la verdad, la dirigencia política lo que tiene que discutir, no dejarse atraer por los cantos de sirena del pasado, del futuro que nunca llega, de la corrupción, de no sé qué, de no sé cuánto, todo para no discutir un programa económico de crecimiento y de redistribución. Yo mañana voy a ir a recorrer la ciudad de La Plata. ¿Y sabes de qué me van a habbar? ¿Qué? De que no tienen para comer, de que no tienen laburo.
Entonces, todo lo demás son cuestiones que suenan lindo. No, pero aparte, no solucionan la vida de la está gente. calcado a lo que pasó en los 90. Si hicimos todo, si este gobierno hizo todo, liberó el cepo, el control cambiario, quitó las retenciones, todo lo que era el cuco lo sacó. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Dónde está la lluvia de inversiones? A ver. No, eso que vos llamás cuco casi irónicamente, refiriéndote al cepo, por ejemplo, era algo que claramente incidía en el desarrollo económico, porque hasta ni propiedades se podían vender, ya que queremos hablar de temas... pero ahora no se venden, trabajo. Ahora no se venden. Hay más facilidades que durante el cepo. Pero Acaba de caer el 52% la venta de autos, acaba de caer 90% las hipotecas con créditos hipotecarios. Sí. Estamos en una situación, en donde vienen a decir una cosa, ¿sí? Pero que, habiendo cumplido con todo, hoy hay más incertidumbre que nunca. A ver, que ya cerramos. Que ya que vas a estar con vecinos de la provincia de Buenos Aires, explícale quién la gobernó durante los últimos años y cuántos años la gobernaron y con qué políticas, porque la verdad que transferirle al actual gobierno de la provincia los problemas que tiene la provincia, que muchos se han empezado a solucionar, me parece que es bastante injusto, y sobre todo si decirlo desde la representación de una propuesta peronista. Ojalá te vaya mejor y cambies la política y tengas mucha suerte, pero decirlo desde ahí la verdad que es un poco injusto. Bueno, gracias a todos. Muy amable, muchas Nos vemos gracias. otro domingo. Bueno.